Hoy en Política al Desnudo nos sumergimos en el epicentro de un Congreso socialista marcado por las tensiones internas, las declaraciones judiciales de Juan Lobato y la presión política de cara a las próximas elecciones. Aunque Juan Lobato no estuvo físicamente presente en Sevilla, el eco de su reciente comparecencia judicial resonó en cada rincón del Congreso, dejando claro que el caso sigue siendo un tema incómodo para la cúpula del PSOE. ¿Qué papel juegan figuras como María Jesús Montero y Santos Cerdán en este momento clave para el partido? ¿Es la dimisión de Lobato realmente consecuencia de sus propias acciones, o se está desviando el foco hacia Isabel Díaz Ayuso para cubrir grietas internas? Quédate con nosotros porque lo que te contamos hoy desvela los retos del PSOE para mantener su cohesión en medio de un panorama político cada vez más fragmentado. Antes de seguir, recuerda suscribirte a Política al Desnudo para mantenerte al tanto de los análisis más relevantes y directos de la política española. Activa la campanita para no perderte nada. Comencemos. El caso de Juan Lobato sigue marcando la agenda mediática y política del PSOE. Durante el arranque del Congreso Socialista, el secretario de organización, Santos Cerdán, dio un giro a sus declaraciones iniciales y confirmó que la dimisión de Lobato fue consensuada. Este cambio de versión alimenta las especulaciones sobre hasta qué punto el liderazgo del partido está involucrado en controlar los daños de este caso. Lo que parece claro es que la decisión no fue tomada únicamente por las agrupaciones regionales, sino que Moncloa tuvo un papel determinante en esta salida, dejando en evidencia el centralismo con el que Pedro Sánchez maneja las decisiones clave del partido. María Jesús Montero, una de las voces más influyentes del PSOE, intentó minimizar el impacto del caso Lobato al declarar que el partido respeta al juez y colabora plenamente con las investigaciones. Sin embargo, sus palabras apuntaron rápidamente hacia Isabel Díaz Ayuso, sugiriendo que el foco debería estar en las supuestas irregularidades fiscales de la presidenta madrileña. Este intento de desviar la atención plantea preguntas sobre si el PSOE está utilizando la estrategia de contraataque para diluir el peso de sus propias polémicas. A esto se suma la presión interna que enfrenta el partido en comunidades como Andalucía, donde la militancia cuestiona la dirección de Espadas y el futuro de algunos cargos de cara a las próximas elecciones autonómicas. La falta de cohesión entre las federaciones socialistas y la influencia directa de Moncloa en decisiones locales agravan las tensiones en un momento donde el PSOE necesita demostrar unidad para enfrentar a sus principales adversarios políticos. El Congreso Socialista en Sevilla no solo fue un escaparate para discutir las políticas del partido, sino también un campo de batalla interno en el que se evidenció la pugna entre las diferentes facciones y prioridades del PSOE. La mención de Juan Lobato, a pesar de su ausencia física, y el manejo de su dimisión resaltan cómo las tensiones internas están marcando la agenda de un partido que se enfrenta a un panorama electoral complicado. La retractación de Santos Cerdán sobre las circunstancias de la dimisión de Lobato y su confirmación de que fue una decisión consensuada refleja un control centralizado del liderazgo del partido. Pedro Sánchez, junto con María Jesús Montero, parece haber liderado esta operación para minimizar el impacto mediático del escándalo, al mismo tiempo, reforzar el mensaje de unidad interna. Sin embargo, esta narrativa no convence a todos dentro del partido ni fuera de él, ya que varios sectores de la militancia y la oposición han señalado la evidente contradicción en las explicaciones iniciales. María Jesús Montero, en su intervención, dejó entrever la estrategia del PSOE de redirigir la atención hacia Isabel Díaz Ayuso. Su comentario sobre el supuesto fraude fiscal del ático donde vive la presidenta madrileña busca mantener viva una polémica que ya ha generado titulares en el pasado. Esto se enmarca dentro de un intento más amplio del PSOE de posicionar a Ayuso como el principal rostro de la oposición conservadora, asociándola no solo con la derecha política, sino también con prácticas cuestionables en términos éticos y legales. Sin embargo, este enfoque puede ser arriesgado si el partido no logra resolver sus propios conflictos internos de manera convincente. La continuidad de Santos Cerdán como secretario de organización también se destacó en el Congreso. Montero lo elogió como uno de los mejores de la historia del partido, un respaldo que no solo busca reforzar su liderazgo, sino también consolidar la narrativa de que la estructura organizativa del PSOE está funcionando de manera eficiente. Sin embargo, estas palabras contrastan con las críticas de algunos sectores que señalan que el partido ha perdido cohesión bajo su dirección, especialmente en comunidades como Madrid y Andalucía, donde las divisiones internas han sido más visibles. En Andalucía, el liderazgo de Espadas se encuentra en una posición frágil. Cuestionado por parte de la militancia, su gestión enfrenta la presión adicional de las próximas elecciones autonómicas, que se perfilan como un desafío significativo para el PSOE en una región clave.
la falta de claridad sobre cómo se renovarán los cargos en esta federación, sumada a la influencia de Moncloa en estas decisiones, genera tensiones que podrían explotar en el corto plazo. Por otro lado, el intento del PSOE de centralizar el control desde la Moncloa plantea riesgos a largo plazo. Si bien esta estrategia puede ser efectiva para apagar fuegos inmediatos, también puede alienar a las bases regionales, que ven en estas decisiones una falta de autonomía y una imposición desde el núcleo del poder. Este enfoque podría reforzar las críticas de la oposición y de algunos sectores internos que acusan al PSOE de depender excesivamente del liderazgo de Pedro Sánchez y de ignorar las necesidades y dinámicas locales. El papel de los medios de comunicación en esta narrativa tampoco puede subestimarse. Las declaraciones de Montero y Espadas sobre Ayuso fueron amplificadas, pero también cuestionadas, lo que demuestra la polarización mediática en torno a este caso. Mientras algunos medios alineados con el PSOE intentaron posicionar el tema del ático de Ayuso como una prioridad, otros señalaron que el caso Lobato es una evidencia de un problema estructural dentro del partido. Esta batalla mediática se convierte en un campo adicional donde el PSOE debe jugar con cuidado, especialmente si busca mantener su base electoral mientras enfrenta críticas crecientes. En última instancia, el Congreso Socialista en Sevilla no solo fue una oportunidad para reflexionar sobre el futuro del partido, sino también un recordatorio de las fracturas internas que deben abordarse antes de enfrentar los próximos desafíos electorales. La narrativa de unidad y fortaleza que intentaron proyectar sus líderes contrasta con la realidad de un partido que aún está lidiando con las repercusiones de escándalos como el de Juan Lobato y con la presión constante de demostrar que puede gobernar con cohesión y eficacia. El caso de Juan Lobato y su eco en el Congreso del PSOE de Sevilla son un microcosmos de los retos más amplios que enfrenta el partido en este momento. El liderazgo de Pedro Sánchez, aunque aún sólido en términos de control interno, está bajo escrutinio tanto dentro como fuera del partido. Y este tipo de polémicas no hacen más que agravar una narrativa que lo pinta como un líder cada vez más centralizador y alejado de las bases regionales. El intento de desviar la atención hacia Isabel Díaz Ayuso y las supuestas irregularidades fiscales relacionadas con su ático, aunque una estrategia conocida en la política de desgaste, podría volverse en contra del PSOE si no se maneja con precisión. Ayuso, conocida por su habilidad para convertir los ataques en plataformas de reivindicación, podría utilizar este episodio para reforzar su posición como una víctima de la estrategia del miedo del PSOE, consolidando aún más su base de apoyo y posicionándose como una figura clave de la derecha española. En el plano interno, la insistencia de María Jesús Montero en la continuidad de Santos Cerdán como secretario de organización parece diseñada para enviar un mensaje de estabilidad en un momento de incertidumbre. Sin embargo, las divisiones internas que han salido a la luz en regiones como Andalucía y Madrid demuestran que el partido necesita más que respaldos públicos para solucionar sus problemas estructurales. La falta de claridad sobre la renovación de cargos en las federaciones regionales no solo genera tensión, sino que también alimenta la percepción de que el partido está más centrado en mantener el control interno que en abordar los desafíos externos. Además, la figura de Espadas en Andalucía se encuentra en una encrucijada. Su liderazgo ha sido cuestionado repetidamente, y las próximas elecciones autonómicas serán una prueba decisiva para él y para el PSOE en una región históricamente clave para el partido. Si no logra consolidar un mensaje fuerte y unificado, el PSOE podría enfrentar un revés significativo que pondría en peligro su posición en una de sus principales plazas. Por otro lado, el caso Lobato también plantea preguntas sobre la ética política y el manejo de crisis dentro del PSOE. La decisión de Lobato de protegerse judicialmente al presentar pruebas ante notario antes de su dimisión muestra que incluso figuras dentro del partido perciben un nivel de riesgo al alinearse completamente con las directrices de Moncloa. Este episodio pone de relieve la tensión entre la lealtad al liderazgo y la necesidad de salvaguardar la reputación individual, un dilema que podría repetirse si otros líderes regionales se enfrentan situaciones similares. La respuesta de la oposición a este escándalo también merece atención. El Partido Popular, liderado por figuras como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, no ha perdido la oportunidad de utilizar el caso Lobato como un ejemplo de lo que consideran la falta de transparencia y el abuso de poder del PSOE. Esta narrativa podría convertirse en una herramienta poderosa para movilizar a los votantes desencantados, especialmente en un contexto político donde la confianza en las instituciones sigue siendo baja. A nivel mediático, la cobertura polarizada de este caso refuerza la percepción de un sistema político dividido no solo en ideologías, sino también en cómo se presentan y discuten los hechos. Mientras que los medios afines al PSOE intentan minimizar el impacto del caso Lobato y redirigir la atención hacia Ayuso, los críticos han puesto el foco en las contradicciones y tensiones internas del partido.
Este choque de narrativas no solo afecta la percepción pública del caso, sino que también complica la tarea del PSOE de controlar el daño y recuperar la confianza de los votantes. En términos de estrategia política, el PSOE enfrenta una difícil tarea de equilibrio. Por un lado, debe proyectar una imagen de unidad y control interno para contrarrestar las críticas externas. Por otro, debe abordar las tensiones internas de manera efectiva para evitar que escalen y se conviertan en un obstáculo para su desempeño electoral. Este equilibrio es particularmente delicado en un momento en que las elecciones autonómicas y generales están cada vez más cerca, y cualquier error estratégico podría tener consecuencias duraderas. Finalmente, el Congreso de Sevilla, lejos de ser un simple evento organizativo, ha servido como un recordatorio de los desafíos que enfrenta el PSOE en un panorama político cada vez más competitivo. Si el partido no logra superar estas tensiones y definir una narrativa coherente que resuene con los votantes, corre el riesgo de enfrentarse a un declive significativo en su base de apoyo. El Congreso Socialista en Sevilla, marcado por el eco del caso Juan Lobato y las divisiones internas, pone de manifiesto los retos que enfrenta el PSOE en un contexto político cada vez más complicado. La estrategia de centralización de Pedro Sánchez y los intentos de desviar la atención hacia Isabel Díaz Ayuso reflejan la búsqueda de un control narrativo en un momento de vulnerabilidad para el partido. Sin embargo, estas maniobras no han logrado disipar las dudas sobre las tensiones internas y las dificultades para proyectar unidad y fortaleza. La continuidad de figuras como Santos Cerdán y los intentos de reforzar liderazgos cuestionados como el de Espadas en Andalucía son señales de un partido que, aunque busca estabilidad, debe enfrentarse a demandas de renovación y transparencia tanto desde dentro como desde fuera. La oposición, liderada por Ayuso y el Partido Popular, capitaliza cada error y amplifica la narrativa de un PSOE atrapado en sus propios escándalos. A medida que las elecciones autonómicas y generales se acercan, el PSOE necesita no solo resolver sus conflictos internos, sino también redefinir su mensaje político para reconectar con los votantes. Este caso, junto con otros desafíos recientes, será un punto de referencia crucial en el juicio público y electoral sobre su gestión. ¿Qué opinas de este panorama? ¿Crees que el PSOE podrá superar estas tensiones internas y recuperarse de las polémicas? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Política al Desnudo para seguir informado sobre los análisis más relevantes de la política española. Nos vemos en el próximo vídeo.